Luto, eso es lo que se siente hoy en Toluca, aunque todavía no haya ataúd ni ataúd deportivo confirmado, solo un rumor pesado que corre por las calles, por los grupos de WhatsApp, por las tribunas vacías del Nemesio 10, falando de un posible transferban que caería sobre nuestros Diablos Rojos y que podría cambiar por completo el rumbo del club justo cuando la afición se ilusionaba con refuerzos y con una nueva etapa llena de ambición. Desde temprano, en los puestos de tortas, en las taquerías que rodean la Bombonera y en cada esquina donde haya un choricero platicando de fútbol, se escucha la misma pregunta, repetida con miedo y con enojo: ¿neta le van a poner transferban al Toluca? Y nadie tiene una respuesta clara, solo chismes, mensajes reenviados y ese silencio incómodo que aparece cuando la posibilidad de que el rumor sea verdad empieza a pesar más que la ilusión de que todo no pase de un invento. Lo que hace este rumor todavía más doloroso para la afición es que llega justo en el momento en que el hincha del Toluca se permitía soñar de nuevo, pensando en fichajes, en nombres importantes, en un plantel reforzado para pelear en liguilla, en Libertadores, en lo que viniera, y de repente aparece esta sombra llamada transferban, una palabra fría, técnica, que de pronto se convierte en sinónimo de castigo, de freno, de parálisis para un club que vive de la pasión y del movimiento. Los choriceros estamos acostumbrados a sufrir dentro de la cancha, a ver expulsiones injustas, goles anulados, remontadas en contra, pero esto que se está comentando ahora es diferente, porque no tiene que ver con un partido aislado, sino con el futuro entero del Toluca, con la capacidad de traer refuerzos, de renovar a la plantilla, de competir contra gigantes que no paran de gastar, y por eso las sensaciones de luto, de velorio anticipado, aunque la pelota todavía siga rodando. En las pláticas entre aficionados se habla de todo, se especula con deudas antiguas, con registros mal hechos, con reclamos de exjugadores, con comisiones no pagadas, cada quien arma su teoría, su novela, su versión de por qué a los Diablos les podrían caer con un castigo así, y mientras más se habla, más se va instalando el miedo de que quizá detrás del humo sí haya fuego y que ese fuego esté a punto de alcanzar al club que llevamos tatuado no solo en la piel, sino en el corazón. Duele imaginar un Toluca limitado, sin poder inscribir nuevos refuerzos, sin esa adrenalina de ver llegar caras nuevas al aeropuerto, sin esa ilusión de ver al directivo de turno cerrando fichajes de último minuto, y duele todavía más pensar que eso podría suceder justo ahora que la afición estaba despertando, comprando camisetas, renovando su abono, volviendo al estadio con la esperanza de ver un equipo protagonista y no solo un participante más del campeonato. El rumor del transferban se ha vuelto tan fuerte que hasta los que normalmente se burlan de los chismes, esos aficionados más fríos, más analíticos, que siempre dicen que no hay que creer nada hasta que salga un comunicado oficial, han empezado a preocuparse, porque cuando todos hablan de lo mismo, cuando la misma palabra aparece en todas las conversaciones, es imposible no preguntarse si el golpe no viene en serio y si el luto no está, de hecho, a la vuelta de la esquina. Para la ciudad de Toluca, el club no es solo un equipo de fútbol, es parte de su identidad, de su historia, de su orgullo, y por eso un rumor así pega directo en el ánimo colectivo, hace que la semana se sienta más pesada, que el tráfico parezca más lento, que el frío típico de la ciudad se meta todavía más en los huesos, no solo por el clima, sino por la tristeza y la incertidumbre que se instalan cuando uno imagina a sus Diablos atados de manos en el mercado de pases. Muchos recuerdan otros momentos de crisis, temporadas de vacas flacas, épocas en que el Toluca sufrió dentro y fuera de la cancha, pero lo que ahora se comenta tiene un sabor distinto, porque la palabra transferban significa, en la práctica, cerrar la puerta a la renovación, dejar al plantel como está y rezar para que alcance, mientras los rivales se siguen reforzando. Como si a tus vecinos les estuvieran remodelando la casa y a ti de repente te quitaran hasta las llaves para entrar a la tuya. Como afición, nos duele no saber qué es verdad y qué es mentira, porque el silencio oficial también pesa, hace ruido, genera más especulación, y ese vacío de información se llena con teorías, con audios de voz dramáticos, con capturas de pantalla de supuestos insiders que aseguran tener la primicia, y uno, como hincha, se queda atrapado entre el deseo de creer que todo es falso y la sensación de que, si se está hablando tanto, es porque algo grave se está cocinando en los escritorios. Hay quienes se aferran a la esperanza de que solo sea una confusión, de que quizá el problema sea menor, algo administrativo que se pueda solucionar pagando una multa, entregando unos papeles, cumpliendo con una fecha límite, pero incluso esa versión optimista deja un sabor amargo, porque significa que, de una u otra forma, el club quizás sí haya metido la pata, y la afición no merece pagar con su ilusión los errores de quienes deberían cuidar la institución con más responsabilidad. En los bares donde se juntan los Diablos de corazón más rojizo, se recuerda cómo otros clubes han sufrido castigos parecidos y cómo les costó regresar al protagonismo después de varias ventanas sin poder fichar, y la comparación asusta, porque el fútbol moderno es cada día más exigente, más caro, más inmediato. Y un par de torneos sin refuerzos puede significar quedarse muy atrás en la pelea por títulos, por taquilla, por relevancia, algo que ningún choricero quiere imaginar para su equipo. A pesar de todo, hay un sentimiento que se impone sobre la tristeza y el miedo, el orgullo de ser del Toluca,
Ese orgullo que no depende de ganar siempre ni de tener las estrellas más caras, sino de una historia construida con sufrimiento, goles inolvidables y tardes de gloria, y justo por eso el rumor del transferban se siente como una falta de respeto a esa trayectoria. Como si alguien hubiera jugado con el nombre del club, descuidándolo hasta ponerlo en riesgo de ser castigado. La palabra luto no aparece por casualidad en las conversaciones, porque muchos hinchas describen el ambiente como si se hubiera perdido algo importante, como si el club hubiera sufrido una herida profunda, incluso antes de que cualquier castigo se haga oficial, y es que el simple hecho de imaginar ventanas de fichaje cerradas, negociaciones congeladas y oportunidades perdidas ya genera una especie de duelo anticipado, donde la afición llora por lo que podría venir y por lo que quizá jamás se verá. En los corazones más pasionales, se mezclan las ganas de exigir explicaciones con la necesidad de proteger al club, porque una cosa es reclamar transparencia y otra muy distinta es sumarse los ataques externos, a las burlas de los rivales que, apenas escuchan la palabra transferban, ya están haciendo memes, lanzando chistes y tratando de convertir la posible desgracia de los diablos en una fiesta ajena, y eso duele todavía más, porque el hincha no soporta ver a su equipo humillado ni en rumor. La Bombonera, que tantas veces ha sido escenario de alegría, de gritos de gol, de abrazos entre desconocidos, hoy se imagina en silencio en la mente de los aficionados, como si el rumor del castigo pintara una imagen triste del estadio, con las butacas vacías, las banderas guardadas y el eco de una afición que no sabe si podrá ilusionarse con nuevos fichajes o si tendrá que resignarse a ver cómo otros clubes se arman mientras Toluca mira desde lejos. Muchos se preguntan si alguien dentro del club no podría salir a desmentir de manera contundente, a decir con todas sus letras que no hay ningún transferban en camino, que todo está en regla, que las cuentas están claras, que los registros están bien hechos, pero la ausencia de esa voz firme alimenta el nerviosismo, porque cuando uno tiene la casa en orden, suele ser más fácil encarar los rumores de frente, y ese silencio solo hace que la palabra luto resuene con más fuerza. Entre tanta incertidumbre, los hinchas empiezan a hacer listas mentales de las posiciones que querían reforzar, de los jugadores que soñaban ver con la camiseta roja, y al mismo tiempo imaginan cómo sería ver esas mismas ilusiones congeladas por un papel, por una sanción, por una firma en un documento que diga que el Toluca no puede inscribir nuevos elementos. Y el contraste entre el sueño y la posible realidad se convierte en un golpe emocional difícil de digerir. Los más jóvenes, esos que no vivieron las épocas doradas de título tras título, sienten que el destino les juega otra broma pesada, pues cuando empiezan a enamorarse a fondo del club, cuando compran su primera camiseta, cuando arrastran a la familia entera al estadio, aparece esta nube negra llamada transferban para amenazar con cortar el proceso de reconstrucción justo cuando empezaba a dar señales de esperanza, y eso los deja confundidos, enojados, con ganas de respuestas. En redes sociales, la comunidad escarlata se divide entre quienes piden calma y quienes exigen cabezas, entre quienes repiten que todo es chisme y quienes aseguran tener información privilegiada, pero en el fondo todos comparten la misma angustia, ese hueco en el estómago que solo aparece cuando se teme por algo que realmente importa, y para nosotros, los que llevamos al Toluca en el alma, no hay nada que importe más que ver al club fuerte, respetado y lejos de cualquier mancha. Hay también un sentimiento de traición flotando en el ambiente, porque el hincha siempre cumple, siempre está, siempre paga el boleto, sufre en la tribuna, compra productos oficiales, defiende al equipo las pláticas de oficina, y cuando escucha que el club podría ser castigado por fallas administrativas o por decisiones tomadas lejos de la cancha, siente que le han fallado, como si se hubieran burlado de su fidelidad, dejándolo ante la vergüenza de tener que explicar lo inexplicable. En medio de todo, algunos intentan encontrar una luz en la oscuridad, imaginando que, si el rumor se confirmara, la afición podría convertirse en el gran refuerzo del equipo, presionando más que nunca desde la tribuna, apoyando a los jugadores que ya están, convirtiendo el Nemesio 10 en una caldera que compense la falta de fichajes con una atmósfera imposible de soportar para los rivales, porque si algo tiene el Toluca es una hinchada que sabe rugir cuando el equipo más lo necesita. Sin embargo, ni siquiera esa visión romántica logra borrar por completo el miedo, porque el fútbol moderno se define muchas veces en los detalles, en la calidad de los planteles, en la profundidad de las bancas, y pensar que los diablos podrían quedar al margen de esa dinámica, sin poder traer esos 2 o 3 jugadores clave que marcan la diferencia, hace que la palabra luto se vuelva recurrente, casi inevitable, como si ya se estuviera llorando algo que todavía no ha ocurrido pero que se percibe cerca. Para quienes crecimos viendo al Toluca levantar trofeos, derrotar gigantes, callar estadios ajenos, el rumor del transferban se siente como un golpe a la memoria, como si la grandeza construida a lo largo de los años estuviera siendo puesta en duda por un posible castigo que nada tiene que ver con los goles, con las tácticas o con el esfuerzo de los jugadores, sino con despachos, contratos y plazos, un mundo frío y burocrático que contrasta con la esencia caliente y pasional del fútbol. Se habla en voz baja de nombres, de casos específicos, de operaciones que quizá no se cerraron como debían,
y aunque nada está confirmado, la mente del aficionado empieza a recapitular cada novela de fichajes reciente, cada llegada y cada salida, buscando pistas, tratando de encontrar la raíz del problema. Como si descifrando la historia detrás de cada movimiento en el mercado, pudiera entender por qué hoy se menciona la palabra transferban junto al nombre de nuestros diablos. El rumor ha llegado incluso a las familias que van juntas al estadio, donde los niños preguntan qué significa esa palabra rara que escuchan a sus papás decir con preocupación, y los adultos no saben bien cómo explicarla sin transmitir el miedo que sienten, porque como le dices a un pequeño que el equipo que ama podría verse limitado, castigado, impedido de traer a los jugadores que tanto le emocionan en los videos de YouTube o en los cromos que colecciona. El luto que se menciona no es solamente deportivo, es emocional, porque el hincha del Toluca no vive al club superficialmente, lo lleva metido en su rutina, en sus planes de fin de semana, en las pláticas con amigos, y pensar que el futuro inmediato podría estar manchado por un castigo de este tipo genera una especie de duelo por el mañana que uno había imaginado. Por esas temporadas de ilusión que ahora podrían verse truncadas por una decisión tomada lejos de la tribuna. Claro que también hay quienes, fieles a su naturaleza escarlata, reaccionan con rebeldía, jurando que, con transferban o sin transferban, el Toluca no se rinde, que si hace falta jugar con puros canteranos se hace, que si el plantel queda corto se compensa con garra, con corazón, con esa mística diabla que ha sido capaz de derribar pronósticos muchas veces, y esa postura, aunque heroica, también encierra una preocupación, que el club se vea obligado a competir en desventaja por causas evitables. Con cada hora que pasa sin un comunicado claro, el rumor crece y se deforma, como una bola de nieve que baja por la montaña escarlata, acumulando exageraciones, interpretaciones y miedos, y el hincha, en medio de ese ruido, trata de agarrarse de lo poco que tiene seguro, su amor por el Toluca, su memoria de noches históricas y la promesa íntima de que, pase lo que pase, seguirá alentando, aunque el escenario se vuelva más complicado de lo que nadie habría imaginado hace apenas unos días. En los programas de radio locales, los comentaristas también alimentan la conversación, algunos con cautela, otros con dramatismo, pero todos conscientes de que están tocando un tema delicado para la afición, porque hablar de un posible transferban no es solo dar una nota más, es meter el dedo en una herida que todavía no termina de abrirse pero que ya duele. Y los hinchas escuchan atentos, tratando de filtrar lo que es opinión, lo que es dato, lo que es puro show. Mientras tanto, los rivales aprovechan para lanzar dardos, para recordar sus propias épocas en las que fueron cuestionados y para fingir solidaridad mientras esconden una sonrisa, porque en el fútbol, la desgracia ajena siempre da tema para burla, aunque sea a costa de la estabilidad emocional de una afición que hoy se siente a la defensiva, lista para responder a cada chiste, a cada meme, con la dignidad de quien sabe que su club ha hecho historia y no merece ser reducido a un rumor de castigo. Dentro del corazón del hincha, sin embargo, no todo es tristeza, también hay una sensación de desafío, una especie de juramento silencioso de que, si este golpe llega, la respuesta será llenar la bombonera, cantar más fuerte, defender al equipo en todos lados, porque el luto no tiene que significar rendición, también puede convertirse en gasolina emocional. En una razón más para demostrar que la afición del Toluca no abandona ni siquiera cuando la tormenta parece más fuerte. Aún así, nadie puede negar que la simple posibilidad de un transferban obliga a replantear sueños, a recalcular metas, a pensar en temporadas de resistencia en lugar de temporadas de expansión, y eso es lo que más duele a muchos choriceros, que se sentían en la antesala de un nuevo proyecto ambicioso, con la vista puesta en pelear títulos y no solo en clasificar. Y ahora se ven frente a un escenario en el que la prioridad podría pasar a ser sobrevivir con lo que ya se tiene. Algunos veteranos de tribuna recuerdan otras amenazas que en su momento parecían el fin del mundo y que al final se diluyeron, convirtiéndose en anécdotas, en ¿te acuerdas cuando decían que? Y esa memoria les da un poco de calma, les permite creer que quizá, con el tiempo, este rumor también se desinfle. Que algún día se rían de lo asustados que estaban cuando escucharon la palabra transferban, pero hasta que eso suceda, el peso de la duda seguirá ahí, colgado en el ambiente. Es inevitable que los jugadores también sientan el efecto de todo esto, porque no viven en una burbuja, escuchan lo que se dice, ven los mensajes, perciben el humor de la afición, y si el rumor se instala demasiado, podría afectar incluso su confianza, su forma de vivir el presente, haciéndolos pensar más en lo que pasará con sus contratos, con su futuro, que en lo que ocurre en la cancha, algo que sería injusto para ellos y para una hinchada que quiere verlos concentrados en ganar. La afición del Toluca, que tantas veces ha sido ejemplo de lealtad incluso fuera de casa, viajando kilómetros para alentar al equipo, hoy se siente atrapada entre la rabia y la tristeza, queriendo creer que todo esto es una pesadilla y al mismo tiempo preparándose para lo peor, como quien espera un diagnóstico médico complicado, y mientras tanto, busca información en todos lados, mezclando esperanza y miedo en dosis casi iguales. En cada tienda de camisetas, en cada puesto de bufandas, se nota la conversación tensa, el tono bajo, el comentario inevitable sobre el rumor, porque el fútbol no se vive solo 90 minutos, se respira todos los días,
y cuando algo amenaza esa burbuja de pasión, el golpe se siente en todos los rincones donde haya un escudo rojo con el nombre del club. Y en Toluca ese escudo está presente en más lugares de los que cualquiera podría contar. Quienes sueñan con fichajes de impacto sienten que les han movido la alfombra bajo los pies, porque un transferban, aunque sea temporal, es como cerrar la ventana de oportunidades justo cuando uno estaba a punto de asomarse para ver que nuevas ilusiones iban a entrar, y la idea de ver a los Diablos competir con un plantel quizá corto, sin el plus de refuerzos, genera una mezcla de frustración y resignación que solo se combate con una fe casi irracional en los colores. En medio de esta tormenta de versiones cruzadas, hay una verdad que ningún rumor puede borrar: el Toluca es más grande que cualquier castigo, que cualquier error administrativo, que cualquier chisme, y aunque la posibilidad de un transferban pinte de negro el ánimo de la afición, el vínculo entre el club y sus hinchas no depende de una ventana de transferencias abierta o cerrada. Depende de una historia compartida que no se derrumba con un solo golpe. Aún así, el corazón no entiende de discursos racionales, y cuando escucha luto en Toluca siente que algo se ha roto, como si el simple hecho de poner en la misma frase el nombre de la ciudad y la idea de duelo marcara una grieta en el alma escarlata, una herida que solo se podrá cerrar con claridad, con explicaciones, con acciones visibles que demuestren que, más allá de los rumores, el club está siendo cuidado como merece por quienes lo dirigen. Se habla también del impacto que esto podría tener en futuros fichajes, porque los jugadores y sus representantes también ven noticias, también escuchan rumores, y si perciben que el Toluca es un club envuelto en problemas de registro o de castigos, quizá piensen dos veces antes de aceptar una oferta, lo cual sería otro golpe indirecto. Una forma de transferban emocional que podría alejar de los Diablos a talentos que, en otras circunstancias, habrían visto al club como un destino atractivo. En este escenario tan cargado, el aficionado solo tiene dos armas reales: su voz y su presencia, y las usa como puede, expresándose en redes, pidiendo transparencia, exigiendo respeto por la camiseta, y al mismo tiempo prometiendo que, si el club necesita de su apoyo más que nunca, ahí estará, con la garganta lista, con las manos dispuestas a aplaudir, con la fe intacta, porque si algo ha demostrado la hinchada del Toluca es que sabe aguantar los golpes de la vida y del fútbol. La noche cae sobre la ciudad y el rumor no se disuelve, sigue flotando como neblina fría sobre los techos, sobre las calles, sobre el propio estadio, y el hincha se va a dormir con la cabeza llena de preguntas, imaginando comunicados, posibles sanciones, escenarios distintos, como si estuviera viendo una película cuyo final todavía no se ha escrito, pero en la que él ya se siente parte, sufriendo cada escena, cada giro dramático que surge de los pasillos del poder futbolero. Algunos, antes de cerrar los ojos, miran las bufandas colgadas en su cuarto, las camisetas dobladas en el closet, los recuerdos de finales y goles históricos, y se aferran a esa colección de momentos felices como un escudo contra la ansiedad que provoca el rumor del transferban, repitiéndose que el Toluca ha pasado por muchas cosas y que, si llega este golpe, también será capaz de levantarse, porque los clubes grandes no se definen por las veces que caen, sino por la manera en que se levantan. En los grupos de amigos, se planean ya posibles reacciones, desde desplegar mantas en el estadio hasta organizar cantos específicos de apoyo al club, y al mismo tiempo, de exigencia hacia quienes tomaron decisiones que pudieron poner en riesgo la estabilidad de los Diablos, porque el amor por el equipo no está peleado con la crítica, al contrario, nace del deseo de ver al Toluca limpio, fuerte, sin manchas que lo hagan objeto de burlas o de castigos. La palabra especulación se vuelve clave en todo este relato, porque hasta que no haya algo oficial, el transferban sigue siendo una posibilidad, no una realidad, y sin embargo el impacto emocional ya es muy concreto, ya se siente, ya duele, mostrando hasta qué punto la afición vive el fútbol desde las entrañas, donde los rumores se sienten casi tan fuertes como los hechos, sobre todo cuando tocan de cerca a la camiseta que uno ama desde niño. Mientras en otros lugares del país se habla de fichajes, de presentaciones, de nuevos proyectos, en Toluca se habla de frenos, de limitaciones, de un posible castigo que podría dejar al club mirando desde fuera del gran baile del mercado de pases, y esa comparación también abre una herida, porque nadie quiere estar del lado de los que se quedan quietos mientras los demás se mueven, menos aún cuando esa quietud no sería una elección estratégica, sino una imposición. La afición, sin embargo, sabe que su papel no es rendirse ni adelantarse al peor escenario, sino mantenerse firme, exigir lo necesario y al mismo tiempo apoyar a los jugadores que hoy visten la camiseta, porque si algo deja claro este rumor es que, por encima de cualquier nombre en la oficina, quienes realmente sostienen al Toluca son esos miles de Diablos que, con boleto o sin boleto, con transferban o sin transferban, siguen sintiendo cómo se les acelera el corazón cada vez que escuchan el grito de gol. La mañana siguiente no trae respuestas definitivas, pero sí confirma que el rumor no fue un chisme pasajero, porque se sigue hablando de él en todos lados, y la palabra luto vuelve a aparecer, no para rendirse, sino para nombrar el dolor y la preocupación de una afición que se siente en vela, como si estuviera cuidando a un ser querido enfermo, esperando que los doctores salgan del quirófano con buenas noticias,
temiendo al mismo tiempo que el diagnóstico no sea el que todos desean. Hay algo profundamente mexicano en esta manera de enfrentar la posible tragedia con humor, con memes, con chistes, pero también con lágrimas escondidas detrás de cada broma, porque así se vive el dolor en muchas partes del país, y Toluca no es la excepción. El choricero se ríe para no llorar, hace memes del Transferban, pero por dentro está temblando, pensando lo que significaría ver a su club limitado, castigado, detenido en un momento en que todo parecía apuntar a la reconstrucción. En medio de todo, una verdad se impone sobre el ruido. Pase lo que pase con este rumor, con este posible Transferban, con este luto anticipado, el Toluca seguirá siendo el Toluca, con su historia, con su camiseta roja, con su gente, y la afición seguirá yendo al estadio, seguirá gritando, seguirá soñando. Porque el amor por los Diablos no depende de una sola temporada ni de una sola ventana de fichajes, sino de una vida entera compartida con el club. Al final del día, lo que la afición pide es simple y al mismo tiempo enorme: respeto, claridad, responsabilidad, que se cuida al club como se cuida a un miembro de la familia, que no se juegue con su nombre ni con su futuro, que si hubo errores se corrijan, que si el rumor es falso se desmienta con fuerza, y que si algo de todo esto es verdad, se ponga al Toluca por encima de cualquier interés personal, porque los hinchas ya están pagando demasiado alto el precio de la incertidumbre. Hasta que llegue la verdad, mientras la palabra Transferban siga flotando sobre la ciudad como una nube gris, el luto en Toluca será más emocional que oficial, un duelo por la ilusión amenazada, por los sueños puestos en pausa, pero también un recordatorio de que este club es tan grande que incluso sus momentos más oscuros unen a la afición, la hacen apretar más fuerte la bufanda roja y repetir, una y otra vez, que los Diablos no se arrodillan ante ningún castigo, por duro que parezca. Y así, entre rumores, miedos, chistes, lágrimas contenidas y cantos de resistencia, el pueblo escarlata espera el siguiente capítulo de esta historia, con el corazón en la mano y la mirada fija en el escudo, sabiendo que, sea cual sea el desenlace, el amor por el Toluca no está en venta, no se negocia, no se suspende. Ni siquiera cuando una palabra tan fría como Transferban intenta congelar la pasión de una afición que nació para arder en rojo. Les presentamos las últimas noticias de Toluca. Suscríbanse a nuestro canal y dejen su like para seguir recibiendo información exclusiva. No olviden dejar su opinión sobre esta noticia en los comentarios. Hasta el próximo video.